Hola, 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 preciados amigos. Una feliz mañana, un feliz sábado. Qué alegría estar nuevamente reuniéndonos por medio de esta programación. Hoy vamos a leer el capítulo 83. Sí, así como lo escuchas, el capítulo 83 del libro de Salmos. Un capítulo diario, un capítulo de esperanza, un capítulo de, una vez más, para poder motivarnos, para poder impulsarnos a confiar más en las palabras de Dios. Vamos a ver hoy un capítulo acerca del salmista David pidiendo justicia. En esta vida todos pedimos justicia. Y vamos a ver cómo es que en la historia de David, en su experiencia, él pide justicia y la forma de justicia que él pide. Y ese pedido que David hace de justicia tiene que ser asimilado por parte de nosotros. Esa justicia que pide David es la justicia que tú y yo también estamos pidiendo diariamente. Y vamos a ver de qué forma es el pedido de justicia del salmista David. Vamos a orar para comenzar con el estudio de la palabra de Dios, para estudiar el capítulo 83. Vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque hoy es sábado. Gracias, Padre, porque hoy usted nos levanta a cada uno de nosotros para poder escuchar tu palabra. Queremos, Padre, que nuestro corazón sea sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Bendice este estudio y bendice a todas las personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora sí vamos a abrir la palabra de Dios, el capítulo 83 del libro de Salmos. Como te venía diciendo, el capítulo 83 es un capítulo donde se describe el pedido de parte de David clamando justicia. David quiere justicia. David ya no soporta más. David está esperando que Dios se manifieste. Sí, así como lo escuchas. Tal vez tú te ves identificado con la historia de David del capítulo 83. Estás pidiendo justicia. ¿Justicia por qué? Porque este mundo miserable, este mundo en el cual vivimos, esto es un lugar que muchas veces las personas, no solamente los que siguen a Dios, sino los que no siguen a Dios, también las personas que están en esta tierra, se sienten en un momento asfixiadas. ¿Y por qué se sienten asfixiadas? Porque es lo que Satanás quiere. Satanás quiere asfixiarnos. La asfixia es una muerte lenta. La asfixia no es una muerte automática. La asfixia nos va matando de a poco, nos hace sufrir en el proceso hasta que uno muere. Pues ese es el trabajo del enemigo de Dios. Primero trata de desanimarte. Trata de desanimarte por medio de las circunstancias, por medio de una enfermedad, por medio de la crisis social, por medio de falta de trabajo y muchas otras cosas más que tal vez tú las has experimentado en alguna oportunidad. Pero no podemos permitir que esas circunstancias sean mayor que nuestra confianza en Dios. Coloca eso en tu mente y en tu corazón. La falta de trabajo, la falta de comida, la excesiva presencia de crisis o la cantidad de circunstancias que nosotros podamos tener no puede ser mayor que nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios tiene que mantenerse firme. No porque venga una situación difícil ya nos desesperamos y nos chasqueamos. No. Es ahí donde tenemos que orar más. Es ahí donde tenemos que clamar más. Y el salmista David en este capítulo 83 nos enseña cómo es que nosotros tenemos que clamar más a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Vamos a comenzar con el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 83 dice: Dios, no guardes silencio, no calles, Dios, ni te estés quieto, porque rugen los enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Interesante.
interesante lo que el salmista David nos acaba de decir. En el primer versículo, presta bastante atención y lo voy a repetir nuevamente. Dice, Dios, no guarde silencio. Muchas veces Dios, amigo y amiga, una de las respuestas de Dios es guardar silencio. ¿Qué significa guardar silencio? Que Dios aún no se manifiesta, que Dios aparentemente no responde. Y ese silencio es sinónimo de espera. Yo quiero decirte algo. Dios a veces responde automáticamente. ¿Sí? Dios responde. Por ejemplo, tienes una enfermedad. Tú clamas a Dios y Dios cuando te responde, adiós enfermedad. Chao enfermedad. Una de las respuestas de Dios. Otra respuesta de Dios es no. No. Simplemente la respuesta es no. Señor, sáname esta enfermedad. La respuesta de Dios, no. No. Y otra tercera respuesta es espera. Señor, ya un año, espera. Son tres maneras de que Dios pueda responder el pedido de sus hijos. Y en esta oportunidad el salmista David dice que hay silencio de parte de Dios. Y el silencio es sinónimo de espera. Espera, muchas veces nosotros vamos como seres humanos querer que Dios responda conforme a lo que nosotros deseamos. ¿Quién no ha orado por una sanidad? Y aparentemente Dios no responde. Está en silencio. ¿Por qué? Porque Dios está interesado, más interesado de sanar nuestra enfermedad física. Está más interesado en sanar nuestra enfermedad espiritual. Sí, amigo. Dios está muy interesado en sanar nuestra enfermedad espiritual. Porque sabe que ello es mucho más importante que nuestra sanidad física. Porque lo que llevaremos al cielo es el carácter. Es un corazón transformado. Por eso es que Dios tiene mucho interés en cambiar nuestro corazón. Y el versículo 2 nos dice, el versículo 2 nos habla de que el enemigo, que el adversario, porque rugen tus enemigos. Rugen tus enemigos. Eso me lleva a pensar a la actitud de Satanás. El libro de 1 Pedro, vamos a ver rapidito para que puedas entender la actitud de Satanás. Vamos a abrir en 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, si lo tienes ahí, búscalo. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Voy a leerlo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: Sed sobrios y velad. Sí, velad quiere decir estar despierto. ¿Sí? Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es nuestro adversario? No es el vecino, no es tu amigo. El adversario es Satanás, el diablo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es la actitud de Satanás, del diablo? Buscar devorar. Cuando uno devora, no deja nada, no deja rastro, devorado. El cadáver no está. ¿Te das cuenta? Esa es la actitud de Satanás. La actitud de Satanás no es solamente hacerte renegar con Dios. La actitud de Satanás es una vez que primero te desanima, luego de desanimarte, trata de sacarte de la iglesia. Y luego que trata de sacarte de la iglesia, te aleja de Dios. Así de simple. Ese es el trabajo. Y esa es la manera que Satanás elimina a los seguidores de Jesús. Esa es la estrategia que Satanás utiliza para hacer lo que el versículo dice. Porque Satanás rugen tus enemigos, y los que te aborrecen
alzan la cabeza. El rugir de Satanás es ese: devorar, no dejar nada, desanimar a los hijos de Dios. Pero tú y yo no nos podemos dejar convencer por esa actitud. Nosotros tenemos que confiar más en Jesús y ver que Jesús es más poderoso que Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús venció en la cruz. Y estamos luchando con un enemigo moribundo, un enemigo que se está arrastrando, sí, un enemigo que no puede. Tenemos que tener más confianza en Jesús. Jesús es aquel que venció en la cruz. Y tú y yo también podemos vencer en la cruz. Podemos vencer en Cristo. Podemos vencer motivándonos con su palabra. Por eso, apreciados amigos y apreciados hermanos, sed sobrios y velad. Mucha oración. Mucha oración. Versículo 3. Contra tu pueblo han consultado, astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esa es la actitud del adversario. Esa es la actitud del enemigo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Sacarnos de la faz de esta tierra. Sacar, dice la palabra de Dios bien clarito. Han dicho: venid y destruyámoslos. Lo que acabamos de leer. Devorar. No dejar rastro. ¿Sí? No solamente desanimarte, sino sacarte de la iglesia. No solamente sacarte de la iglesia, sino dejar de seguir a Jesús. Y hay muchos que han optado por esa opción, ¿sabes? Muchos que han optado por esa opción. Yo cuando comencé a visitar a la iglesia adventista el séptimo día, conocí muchos líderes, ¿sabes? Muchos líderes. E incluso esos líderes sirvieron de motivación personal para que yo pueda seguir en este camino. Pero actualmente, hoy en día, esos líderes ya no están. Y es una pena, ¿sabes? Porque lastimosamente Satanás no solamente destruye, sino devora. Y muchas de esas personas hoy están fuera de la iglesia, haciendo una vida normal. Y no los critico. Pero también esa actitud tiene que motivarme a mí. Hacernos ver el trabajo de Satanás. Y eso no significa que Satanás sea más poderoso que Dios, no. Eso simplemente me dice a mí que Satanás hace su trabajo cuando uno es débil. ¿Sí? Cuando uno es débil. Cuando uno le permite a Satanás y le da permiso de obrar, él va a hacer todo lo que quiera. Y una manera de darle permiso a Satanás de obrar en la vida de las personas es dejando de orar y dejando de estudiar la palabra de Dios. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar, por favor. Nunca dejes de orar y nunca dejes de estudiar la palabra de Dios. Eso es la herramienta que a ti y a mí nos va a servir como escudo protector ante las acechanzas de Satanás. Sí, porque lo que quiere Satanás es, como dice la palabra de Dios, destruirnos y que no haya más memoria del nombre de Israel. Que no haya más memoria de los que predican en favor de Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Versículos 4, 5, 6 y 7 dice. El versículo 5. A una se confabulan de corazón contra ti, han hecho alianza. No trabaja solo Satanás. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos,
Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio, se han juntado contra ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Qué dice la palabra de Dios? El versículo 5 dice: a una se han confabulado de corazón, contra ti han hecho alianza. Satanás no trabaja solo. No creas que Satanás trabaja solo. ¿Te acuerdas? Acá dice la palabra de Dios: a una se han confabulado de corazón, ¿sí? Contra ti han hecho alianza. Satanás hace alianza no solamente con sus ángeles. Y cuando digo con sus ángeles es porque, ¿sabes tú? Apocalipsis capítulo 12. Dice que Satanás fue lanzado, echado fuera, él y la tercera parte de sus ángeles. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Satanás y la tercera parte de los ángeles fueron retirados del cielo. Y Satanás no trabaja solo. Él y su pandilla están haciendo hasta lo imposible para que tú y yo podamos caer. Para que tú y yo podamos desanimarnos. Para que tú y yo podamos renegar de Dios. Para que tú y yo podamos terminar fuera de la presencia de Dios. Sí, eso es el carácter de Satanás. Ya hemos visto en el capítulo 1, versículo 5, el 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. La actitud es devorar. Esa es la actitud. No hay otra manera. Y aquí la palabra de Dios me dice que a una se han confabulado de corazón, contra ti han hecho alianza. Satanás, no conforme con trabajar con la tercera parte de los ángeles, Satanás se mete en las personas. Satanás se mete en las circunstancias. Satanás se mete por medio de los gobernantes. Por ejemplo, es público saber que cuando la ley dominical nacional se dé en esta tierra, es el momento donde prácticamente el pueblo de Dios va a estar perseguido visiblemente por los decretos. Sí, y es ahí donde nosotros tenemos que escuchar más la voz de Dios. Porque te acuerdas, Elías salió y se refugió ¿dónde? En una cueva. Elías se refugió en una cueva. ¿Y cuándo salió? Cuando escuchó la voz de Dios. Sí, Elías salió de la cueva cuando escuchó la voz de Dios. Nosotros llegará el día donde tengamos que salir de este sistema. Llegará el día donde tengamos que retirarnos de las ciudades grandes a las ciudades pequeñas. Llegará el día en que su pueblo escuche la voz de Dios y diga: es la hora de salir. Porque en los años 70, cuando fue destruido Jerusalén, previo a ello lo habían sitiado. Los romanos lo habían sitiado. Y era el momento, cuando estaba siendo sitiado, era el momento de salir. Y eso era antes de los años 70 después de Cristo. O sea, Dios siempre avisa a su pueblo para salir. Y Jesús va a dar su aviso para todas las personas. Cuando la ley dominical nacional se dé, es el momento de salir. Es el momento de salir completamente. No es de fugarse. Porque fuga es retirarse de la noche a la mañana. Yo no te hablo de eso. Se da la ley dominical, ya nos vamos todos. No, yo no te hablo de eso. Yo te estoy hablando de que ir haciendo preparativos. De que ya ir planificando en vivir
en los pueblos. Sí, estar en esos lugares para prepararnos. Y después de prepararnos en esos lugares, venir aquí a las grandes ciudades y predicar, trabajar, mientras se pueda. Por eso no tengamos en la mente instalarnos en este lugar, en las ciudades grandes. No sea que terminemos como la esposa de Lot. Se acostumbró al sistema que le ofrecía en ese tiempo Sodoma y Gomorra, se adaptó a ello y le fue difícil desaprender, le fue difícil salir de allí. Y como le fue difícil, comenzó a salir. Su cuerpo físico salió de Sodoma, pero su corazón no estaba saliendo, porque ella volteó a ver, obedeció más a lo que ella amaba más que el amor hacia Dios. Por eso, apreciados amigos y apreciadas amigas, tenemos que hacer planes. No cuando la ley dominical nacional se dé, sino que ya desde ahora. Para que cuando el día llegue, estemos preparados. Sigamos leyendo. Versículo 9. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín, en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron convertidos en estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmura, a todos sus príncipes que han dicho, hagamos nuestra la morada de Dios. Aquí el salmista David está citando dos historias. Porque aquí dice la palabra de Dios en el versículo 9. Hazles como a Madián. Como a Madián. ¿Te acuerdas la historia que está en el libro de Jueces, en el capítulo 7? Cuando Gedeón venció a los madianitas. ¿Te acuerdas de esa historia? Yo te invito a que leas el capítulo 7 de Jueces para que entiendas esta historia. ¿Cómo es que Dios liberó? Dios actuó. Y aquí David comienza a describir esta historia porque si ahí lo hiciste, porque si Dios interveniste en favor de Gedeón para liberarlo de los madianitas, ¿por qué hoy no puedes hacer lo mismo conmigo? Dice David. Y nosotros también tenemos que colocar eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Si esas cosas hizo con sus hijos en el pasado, ¿por qué no puede hacerlo hoy en mi vida, en el presente? Sí, solamente tenemos que confiar. Como dijo Jesús, solamente cree. Solamente cree. Y yo te digo, hoy en el nombre de Cristo Jesús, solamente cree. Solamente cree. No importa la circunstancia en la que estés pasando. Solamente cree. Vamos a seguir nosotros en esta tierra, en este sistema. Pero un poco más. Espera un poco más. El camino está por terminar. No te desanimes. Aférrate más a Dios. Ora más. Estudia más la Biblia. Y Él nos va a seguir dando más luz. Va a seguir transformando nuestro carácter, nuestra vida. Porque ese es el propósito de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y también dice, no solamente como Madián, Dios liberó a su pueblo, a Gedeón, sino que también lo liberó acá, dice, como a Sísara, como a Jabín. Acá también manifiesta a la victoria de Barak. Barak venció frente a Sísara y a Jabín. Y esta historia está en el capítulo 4 de Jueces. Mira, el capítulo de Jueces es un capítulo donde se manifiesta
Dios protegiendo a sus hijos del ataque del adversario. Y aquí el salmista, aquí yo veo que David conocía de ello, conocía de la historia y se aferraba de la historia para reclamar las bendiciones a Dios, reclamar la justicia de Dios. Y eso tiene que ser nuestra actitud. Que lo que hizo en el pasado puede hacerlo en el presente. Que lo que hizo en el pasado tiene que motivarnos a seguir agarrados de él. Eso era lo que lo sostenía David. Todo lo que hizo en el pasado, eso lo sostenía David. Por eso hoy no nos olvidemos de todo lo que Dios hizo. No nos olvidemos de todo lo que Jesús hizo en la cruz. Porque eso tiene que ser nuestra mayor confianza. Eso tiene que ser el estímulo, aquello que nos una así fuertemente a Jesús. Así como David se aferraba a la historia que él conoció, hoy tú y yo debemos de aferrarnos a la mayor historia, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jesucristo murió y con esa muerte venció la misma muerte. Dio lugar su muerte a la vida eterna. Una grande noticia. Vamos a seguir avanzando. Y ya casi llegamos. Versículo 13. Dios mío, ponlos por torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu huracán. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, Jehová. ¿Ah? Interesante la palabra de Dios. Acá el salmista David no nos está enseñando a orar para que destruyelos. No nos está enseñando a orar para, a ver, ¿quién me hizo daño? Ya, me hizo daño Juancito. Ya, Señor, Juancito me hizo esto, hoy día me ofendió. Señor, colócale una enfermedad, o como él habla mucho, que él sea mudo, o venga, por favor, Dios, lo que él... No. El salmista no está enseñando eso. El salmista lo que está clamando es justicia. Y cuando la palabra de Dios nos dice que el salmista clama justicia, lo que el salmista está haciendo en su oración es decirle, Señor, mira toda la injusticia que pasa a tu pueblo. Por favor, haz cualquier cosa para que aquellos que forman parte de esa injusticia, en este caso personas, te conozcan. Hazlos reaccionar, hazlos entrar en razón. Esa es la oración de David. No es destrucción así automática, porque termina diciendo, llena sus rostros de venganza y busquen tu nombre, Jehová. El propósito de que Dios intervenga no es de destruir. Cuando Jesús venga, sí, va a colocar todo en orden. Pero hoy, mientras la puerta de la gracia esté abierta, hoy Jesús interviene. ¿Pero para qué interviene? Para hacer reaccionar al adversario, para hacer reaccionar al enemigo. Y cuando me estoy refiriendo a adversario y enemigo, no me estoy refiriendo estrictamente a Satanás, al autor, no. Me estoy refiriendo a las personas que son utilizadas por Satanás. Dios las quiere hacer reaccionar por medio de circunstancias que posiblemente pueden ser una enfermedad de esa persona, una crisis, falta de trabajo, cualquier cosa. Lo hace reaccionar, ¿para qué? Para que busquen el nombre de Dios, no para eliminarlas, no. Nosotros no podemos orar para ese tipo de cosas. La oración no es para pedirle a Dios que a esta persona le haga esto, no. La oración que debemos de tener es orar por justicia y para que Dios se manifieste por medio de esa justicia, obrando
de una manera diferente ante las personas que no lo conocen. ¿Para qué? Para salvarlas. ¿Para qué? Para hacerlas reaccionar. ¿Para qué? Para sacarlas de la confusión a la luz de la verdad. Para sacarlas de la confusión y aceptar a Cristo Jesús. Y vamos llegando a la parte final. Versículos 17 y 18. Siempre la última parte es una invitación. La última parte son palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de motivación. Dice el versículo 17. Sean confundidos y turbados para siempre. Hablando de la confusión de la persona que no conoce a Dios, que es una persona que está confundida, una persona que no sabe por dónde ir, una persona que está dudando, una persona que conoce de la iglesia, conoce de Jesús, pero ¿qué hago? ¿No? ¿Decido, no decido? No se está hablando de esa persona. Sean confundidos y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. ¿Sí? Y conozcan que tu nombre es Jehová. Ahí está. O sea, cuando estamos hablando de sean confundidos y turbados para siempre, se vendrá a la mente, pues, ya que no más con ellos, ¿no? Pero la Biblia no puede contradecirse, ¿no? Todas estas cosas se manifiestan en contra, supuestamente, del impío, del que no conoce a Dios, no para ser destruido, dice, y conozcan que tu nombre es Jehová. La idea es que ellos también conozcan a ese Dios que obra en tu vida y en mi vida. Eso es el propósito, de que ellos conozcan. ¿Y por qué no decirlo? De que nosotros lo conozcamos también verdaderamente a Dios. Porque muchos estamos en la iglesia y no conocemos bien a Dios. No conocemos. ¿Por qué digo no conocemos? Porque no hemos visto el currículum de Dios por medio de su palabra. Todos los antecedentes que Dios registra en esta Biblia es lo que debemos de conocer. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Aquí está el testimonio que Dios nos dejó para poder conocer a detalle todo lo que Él hizo en favor de los seres humanos. El propósito de Dios es que lo conozcamos siempre y conozcan que tu nombre es Jehová. Solo tú, miren, solo tú, solo Dios, no hay otro. Solo tú, el Altísimo, sobre toda la tierra. El Altísimo sobre toda la tierra. La palabra de Dios dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien nosotros podamos ser salvos. Así lo dice el libro de Hechos, bien clarito. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino el nombre de Cristo Jesús. Y esto es lo que nos está diciendo el último versículo. Solo tú, el Altísimo, sobre toda la tierra. Solamente Jesús. No hay otro. No hay otra manera de ser salvos. La iglesia no salva. La doctrina no salva. Es Jesús quien salva. Podemos conocer mucho de la palabra de Dios. Pero si esta palabra no transforma mi vida, no me sirve de nada conocer. Porque por el conocimiento no seremos salvos. Seremos salvos porque confiamos en Cristo Jesús. Y una manera de decir, Señor, yo confío en ti, es orando, estudiando la palabra de Dios y predicando. Esas tres cosas tenemos que hacer mientras esperamos que Jesús venga. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le encuentre trabajando. No le dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre sentado o inmóvil o sin hacer nada. No. Tenemos que trabajar. Tenemos que seguir en los negocios de Jesús. Tenemos que seguir activos. Tenemos que seguir con poder. Tenemos que seguir orando más. Tenemos que seguir estudiando más la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando más. ¿Por qué? Porque de esa manera veremos a Jesús. Porque de esa manera estaremos de pie. ¿Quién podrá mantenerse de pie
cuando Jesús venga. ¿Quién? Los fieles seguidores de Jesús, sus verdaderos atalayas, aquellos que hablan con la verdad, aquellos que en su boca no están sus propias opiniones, sino la palabra de Dios. Aquellos que no temen decir la verdad como está, pura. Y la verdad es esa, que Cristo viene, que tenemos que prepararnos, que no podemos vivir una vida cristiana mediocre, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Aquella persona que tiene esa actitud no va a ir al cielo. Aquella persona que no está entregando su vida a Jesús, simplemente no va a ir con Jesús. Porque Jesús tiene un pueblo. Y su pueblo son aquellos que lo han aceptado. Y aquellos que lo han aceptado hacen la voluntad de Dios. No hacen su propia voluntad. ¿Qué es hacer mi propia voluntad? Lo que yo pienso, lo que yo creo. Esto es bueno para mí, esto es lo mejor para mí. Mentira. Filosofía barata. Filosofía barata de un ser humano desintegrado, cayendo por pedazos. Queremos fundamentar. Yo vivo de esta manera es la mejor para mí. Y no es así. La mejor manera de vivir está aquí, en la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a decir, ¿esto es correcto? Ah, no es correcto. Entonces, si no es correcto, no lo tengo que hacer. La palabra de Dios nos va a ir diciendo, nos va a ir enseñando. La palabra de Dios es lo que Dios dejó en esta tierra para ti, para mí, ¿para qué? Para ser instruidos, para ser enseñados. Así como un niño va a la escuela para aprender, ¿para qué? Para luego ir a la universidad. Amigos y amigas, estamos en este mundo miserable, en esta tierra, y tenemos que ser instruidos no por el gobierno, no por el sistema. Tenemos que ser instruidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a instruir, va a criar bien a nuestros hijos, va a hacer que nuestro matrimonio sea un matrimonio donde sea estable, haya armonía, haya posiblemente diferencias, haya problemas, pero la crisis no entra. La crisis entra, mira y se va, porque dice, no, en este matrimonio está Jesús. Sí, así funciona. Por eso, amigo y amiga, Dios va a venir por un pueblo. Y yo quiero animarte a que tú seas parte de ese pueblo. No es casualidad que hayas prendido tal vez el celular y ahorita estés en la transmisión. No es casualidad. Las casualidades no existen. Es el propósito de Dios. Si tú estás viendo esta programación 1, 2, 3 veces, no es que tú te levantes y digas, ay, voy a ver pues al hermano que está predicando, voy a ver al hermano Abraham a ver qué dice. No es así. No eres tú quien se levanta o no eres tú quien se anima a ver algo. Es el Espíritu Santo quien te está buscando y coloca en tu mente, coloca en tu vista, coloca en lo que tú estás haciendo para mirar no a una persona, sino escuchar el mensaje. Porque en medio de ello Jesús te está buscando. Y tanto es el amor de Jesús que Jesús hoy te busca a ti. Te busca a ti para que entregues tu corazón a Jesús. No es casualidad. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósito. Y hoy Dios está buscando tu corazón. ¿Para qué? Para transformarlo. Y cuando Dios transforme tu corazón, eres habilitado, eres candidato para ir a encontrarte con Él. Y un día Jesús va a venir. Jesús va a venir rodeado de nubes. Y su pueblo lo va a esperar. Y su pueblo son aquellos que aceptaron a Jesús. Que aceptaron la muerte del Cordero. Aquellos que confían en su sangre. Aquellos que confían en Jesús como su Salvador. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana a que aceptes a Jesús como tu Salvador.
a que comiences a estudiar la palabra de Dios y veas cuál es la verdad que Dios enseña en su palabra y veas que la mentira no es lo que se merece vivir. Yo te animo a que podamos seguir a Jesús y que el último versículo sea una realidad en nosotros. Solo tú, el Altísimo, sobre toda la tierra. Solo Jesús, el único que puede enseñarnos a tener una vida victoriosa por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor Jesús por esta enseñanza que nos regalas el día de hoy en el capítulo 83 del libro de Salmos. Cómo es, Padre, el trabajo del enemigo queriéndonos destruir, desanimarnos, pero Padre, tu palabra está aquí en esta tierra, todavía ha pasado por diferentes circunstancias, la palabra de Dios ha sido quemada, Padre, en muchos contextos, pero usted las ha cuidado, Padre, y hasta hoy permanecen tus escritos para poder nosotros confiar más en ti. Permítanos, Padre, que el hecho de estudiar la palabra sea una realidad en nosotros. A veces posiblemente sea un poco difícil o complicado abrir la palabra, Padre, pero motívanos con tu Espíritu Santo a seguir escudriñando, a seguir orando, Padre. Tenemos que orar más que ayer. La situación es difícil. La crisis que se viene, esto es el principio, Padre. Tu Biblia lo dice. Esto que estamos viviendo es el principio. ¿Y quiénes conocen eso? Los que leen la palabra de Dios sabemos que esto es el principio. Muchas personas que no conocen de ti, Padre, creen que esto ya se va a acabar. Creen que esto pues comenzó hoy y termina mañana. Pero esta crisis recién está comenzando, Padre. Esto apenas es una pincelada de todo lo que va a pasar. Por eso, ayúdanos a fortalecernos cada vez más orando y estudiando la palabra de Dios para que cuando esa crisis, la que nunca hemos visto, la que nunca se ha manifestado en esta tierra, cuando esa crisis venga, podamos mantenernos firmes. Gracias por el estudio, Padre. Gracias por que nos has acompañado en esta mañana. Bendice a todas las personas que han visto esta programación y a todas las personas que lo van a ver más adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos y apreciadas amigas. Este ha sido el estudio del capítulo 83 del libro de Salmos. Dios te bendiga. Siéntete amado. Nunca te desanimes. Siéntete amado. Cristo te ama. Cristo te ama. Nunca te desanimes. Siéntete amado y siéntete bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Maranata. Cristo viene. Prepárate. Feliz sábado.